Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte. Son las 7:10 de la noche por CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo y la zona sur, 89.7 para la zona norte y 89.9 para Punta Cana. Lo más importante, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a hablar de economía. Ustedes saben que el mundo mío es la de los políticos y yo los defiendo y los quiero, definitivamente, Henry, porque aquí todo el mundo habla mal de los políticos. Yo los quiero muchísimo y creo que son muy sacrificados, que hay gente, hay manzanas podridas en todos los lados, sí, pero le hago este comentario porque entre los políticos siempre se escucha que la economía determina lo político. Y nosotros queremos llevarle a los seguidores de Buenas noches, buena suerte, una visión de la situación económica mundial, de la situación económica local, para que podamos tener una perspectiva de cómo eso podría influir en el resultado de las elecciones del 2024. Para eso hemos invitado al economista reconocido Henry Hebrard. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación. Tenemos tiempo que no veníamos por esos lares. Así que sí, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad a través de ustedes de llegar a tanta gente aquí en el país y fuera del país. Es la magia de los medios de comunicación. Así es. Henry, hoy sale en la portada del periódico El Caribe. Sí. Iba a comenzar con una visión general de la economía en este momento, ¿cómo tú la ves? Para después hablar de esto. Pero, qué sé yo, me da cosita porque este es el tema de nosotros y me gustaría tratarlo de primero. Okay. ¿Es una buena o una mala noticia que regrese la apreciación del peso para la economía en sentido general? Ok, todo depende. Primero hay que explicar qué significa eso, apreciación del peso, que no haya confusión. Eso quiere decir que básicamente el dólar está bajando frente al peso dominicano, que no es, vamos a decir, lo acostumbrado, aunque hemos visto como prácticamente desde el año 2020, desde que se hayan celebrado las elecciones en julio de 2020, el dólar ha estado con una clara tendencia a la baja. Eso fue el caso durante gran parte del año pasado, hasta que a partir del mes de septiembre cambió la política por parte de las autoridades del Banco Central de dejar que subiera un poco, ¿no? El dólar, y de hecho, tú ves que en el mes de enero de este año, el dólar llegó a un punto máximo, si se puede decir, de 56,80, y un mes después ya ha perdido un peso frente al peso dominicano. Eso es lo que quiere decir apreciación del peso, que quiere decir que el peso tiene más valor. Más valor frente al dólar de los Estados Unidos. Y es cierto que vamos a decir que no es lo usual, aunque efectivamente en los últimos años hemos tenido más semanas con apreciación del peso que con depreciación o devaluación del peso dominicano. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, obviamente la gente quiere saber, mira, qué tan bueno, qué tan malo, cómo me afecta. Eso depende. Entonces, vamos a ver que, mira, los posibles ganadores de la fortaleza del peso dominicano son los que no tienen dólares, son los que no producen dólares, son los que no reciben dólares y son los que tienen eventualmente hasta deudas en dólares. A fin de cuentas, ganan los que importan porque necesitan menos pesos para pagar sus importaciones. En dólares. En dólares. Entonces, esto en teoría debería ser una buena noticia siempre y cuando este ahorro que está teniendo el importador lo termina traspasando al consumidor. ¿Pasa así, Henry? Lamentablemente, lo que siempre he dicho, aquí en la República Dominicana, bueno, no solamente en la República Dominicana, los precios suben por el ascensor y bajan por la escalera, si es que consiguen la escalera, ¿no? Sí, porque nunca aparece esa escalera, sí. Yo no la he sentido nunca. Entonces, mi la baja del peso, perdón, la baja del dólar en peso tendría que ser mucho más marcada
para que efectivamente esto termine siendo un beneficio para el consumidor final. Sí lo es para el importador porque le permite pagar más barato, o sea que inclusive tiene la posibilidad con la misma cantidad de peso de comprar más mercancía, lo cual es bueno para su negocio y probablemente termina teniendo un poquito más de margen de que antes de que se produjera eso. Los que también tienen una ganancia son los que tienen gastos en dólares. Por ejemplo, la gente que tiene una tarjeta y que usa la tarjeta de crédito o de débito para cargarla para cuando compran por internet y lo traen por el courier, se van a beneficiar porque entonces van a pagar menos pesos por la misma cantidad de dólares. Y prácticamente yo diría hasta ahí las ganancias. ¿Y los perjudicados? ¿Alguien se perjudica con eso? Hay otro ganador que, a fin de cuentas, pudiera ser la comunidad total, el país en total, porque ¿qué pasa? Que entonces, cuando tú calculas el peso total de la economía, con lo que se llama el Producto Interno Bruto, el PIB, cuando tú expresas el PIB en dólares, cuando el peso se ha fortalecido frente al dólar, quiere decir que la misma cantidad de pesos que hay en la economía, tú la divides por una tasa de cambio, que es un número más chiquito, entonces el valor en dólares de la economía crece, sube. Entonces esto hace que, por ejemplo, el peso de la deuda como porcentaje del PIB, la misma cantidad de dólares que tú debes, baja como porcentaje del PIB. Entonces eso te puede ayudar en la forma como desde fuera se califica la economía dominicana. Y efectivamente tú ves que antes del COVID la economía dominicana pesaba unos 88 mil millones de dólares. Después del COVID había caído a 77 y al cierre del 2022, apenas 2 años después del COVID, la economía dominicana que pesaba 88 antes del COVID, ahora pesa 114 mil millones de dólares y en gran medida eso se debe a la apreciación del peso, porque en vez de dividir entre 60 pesos, tú estabas dividiendo entre 53 y los perdedores. Porque me gustaría como, así como directamente a mí, cómo eso me beneficia y cómo me perjudica. Es que ahí donde tú vas a ver claramente, directamente, los perdedores. Primero, las familias que reciben remesas. Ay, que son muchas, porque las remesas son muchas aquí. Son muchas, pero entonces van a seguir muchas en dólares, pero cuando tú la conviertas a peso, va a dar un chin menos. Porque sencillamente, en vez de cambiar, en vez de recibir 50 y casi 57 pesos el mes pasado, tú vas a recibir apenas 56 pesos. Entonces, lo que es una buena noticia, que se apreció el peso frente al dólar, pues no es una buena noticia para ti si tú recibes remesas. Una cosa, tenemos cuantificados, Henry, discúlpame que te haga este paréntesis, la cantidad de familias que recibe, que depende de la remesa, de familia porque, o sea, que reciben. Mira, qué interesante, mira, en total, o sea, que el año pasado el país recibió un poco menos de 10 mil millones de dólares, que lo que tenemos 9.6, 9.7, que fue un poquito menos que en el 2021, que fue extraordinario, 10.4 mil millones de dólares. Ahí, o sea, probablemente hoy en día más de la mitad de los hogares dominicanos están recibiendo remesas en algún momento. Pero hay familias que dependen exclusivamente de esas remesas. Las familias que más dependen de las remesas, prácticamente la remesa duplica el ingreso del hogar. O sea, que representa la mitad de los ingresos, pero cuando tú ves esta mitad que prácticamente está duplicando los ingresos que recibían. ¿Y podríamos decir cuántas familias? 1 millón, 2 millones, 3 millones, qué sé yo, hogares. Mira, estamos hablando de que en el país hay unos 3.6, 3.7 millones de hogares, si no mal recuerdo las cifras, ahora a veces 11 millones de habitantes, va a estar por ahí, y yo te diría que hay entre 1,5 millones y 2 millones de hogares que están recibiendo, y que probablemente de esos debe haber como, yo te diría, entre 500 y 800 mil que dependen su consumo
depende Totalmente de las remesas. Porque hoy en día, de acuerdo, ¿no?, a los estudios que se hacen, se entiende que por lo menos el 90% de las remesas sirven para atender gastos básicos, consumo básico, que quiere decir principalmente los alimentos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes episodios, que es lo que ha sufrido la economía dominicana, al igual que todos los países del mundo, una muy fuerte inflación en los alimentos, quiere decir que básicamente lo que antes, esta proporción, este 90% de lo que se recibía de remesa, tú lo usabas para comida, gasto básico, ahora todo lo dedica a eso. Entonces, ¿qué implicación tiene? Que típicamente cuando la comida está relativamente barata, te va a sobrar el 5 o el 10% de la remesa, que es lo que realmente tú utilizas para otras cosas. Sí. Por ejemplo, la gente, mira, de la industria del cemento, me decía que se sabía cuando los alimentos eran caros. Se afecta la venta de las fundas de cemento porque cuando ya no hay este dinero disponible, lo que queda de la remesa después de haber comprado lo básico, cuando quedaba algo, muchas veces se compraba una funda de cemento para añadir un piso, poner un cuarto más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, este tema de la remesa es fundamental. Ahora, hay dos industrias. Espérate. Vamos a ver, para reorientar a nuestros oyentes. Son las 7:22 en Buenas noches, buena suerte, y estamos conversando con el economista Henry Hebrard sobre el impacto de la apreciación del peso. El primer impacto está entre las familias que reciben remesas. Su dinero... Perdedores. Perdedores. O sea, pierde. No, pierde. Obviamente pierde, que mira... vamos a hacerla básicamente una familia que recibió $300 el mes pasado, va a recibir esos mismos $300, pero cuando lo va a cambiar a peso, va a recibir 300 pesos menos. Ya. Eso es el impacto de que el valor del dólar haya bajado en un peso entre el mes pasado y este mes. Otro segmento afectado, ¿cuál sería? Entonces, ahí vamos a hablar de ya sectores de actividades económicas que son los que generan divisas. Sí. Entonces, sector exportador, especialmente el de zona franca, porque en gran medida, ¿qué vende zona franca al inversionista que viene? Dos cosas. Le cobra un alquiler por la nave que está utilizando, y eso está relacionado con los pesos. Y sobre todo, y ahí es muy importante, puede ser muy sensible, son los salarios que se pagan. Y los salarios de zona franca no están dolarizados, están en peso. Entonces, para el inversionista que viene de fuera, la consecuencia de que el peso se está fortaleciendo frente al dólar es que entonces los pesos que cuesta pagar la nómina representan más dólares. Sí. ¿Okay? Que en teoría lo que uno pero es una buena noticia porque entonces, pero a fin de cuentas la persona que está aquí lo que recibe pesos, o sea que va a recibir lo mismo peso, pero el costo de esos pesos siendo más caro en dólares, puede llegar un momento donde entonces la economía dominicana, de cara a los países con los cuales tenemos que competir, si sube demasiado el peso, que lo mismo es decir que si baja demasiado el dólar, el país pierde competitividad, lo cual se puede traducir entonces en tener menos fuente de trabajo. Lo mismo que con el turismo, porque el turismo genera dólares con costos que están en peso. Entonces, si tú tienes los mismos costos en peso, que tú lo traduces por un tipo de cambio que es más bajo, entonces representa más dólares del lado de tu costo, pero del lado de tus ingresos, tus dólares son tus ingresos, o si tú lo conviertes a peso, tú recibes menos peso, al igual que entonces, en algún momento, la apreciación del peso puede terminar siendo una mala noticia. Fíjate, yo el año pasado, en el mes de septiembre, yo escribí un artículo sobre ese tema y se llamaba así: apreciación del peso, es bueno el cilantro, pero no tanto. Entonces, como muchas cosas en la vida, en la economía, las cosas en exceso pueden llegar a ser más. Entonces, algo que
pudiera verse a primera vista como una buena noticia, porque efectivamente está pasando eso, porque de cierto modo la economía dominicana está bien valorada desde fuera. Sí. Entonces la gente que tiene dólares quiere ponerlos aquí en la República Dominicana. De hecho, fíjate que en el mes de febrero, que se hizo a principio de mes una emisión de bonos soberanos, una parte de esto no hubo que ponerlo en dólares, se puso en pesos. O sea que hay gente que ha preferido vender sus dólares para que el Estado le deba pesos a gente de fuera. Y tenían razón. Sí, porque se ha apreciado. Porque se ha apreciado. O sea que la señal fue correcta. Entonces, obviamente ahí, y yo creo que para brindar tranquilidad, el Banco Central tiene la capacidad de poner el tipo de cambio donde entiende que mejor le convenga al país. No tenemos duda de eso, porque hay reservas internacionales altísimas. O sea que hasta casi pudiéramos llegar a un momento como el año pasado, en abril. Yo recuerdo que se fue, no digo chistoso, pero fue hasta sorprendente. El gobernador del Banco Central en algún momento dijo que no iban a permitir que siga bajando más de la cuenta el dólar. Sí. Porque puede ir afectando a la economía en general. En algún momento lo que es malo para la economía general se termina siendo malo para los hogares. Entonces, hasta el momento no es una mala noticia, porque no ha sido más de eso. Pero no ha sido drástico, no ha sido algo drástico. Que en febrero del año pasado, que la gente recuerde, el dólar en el mes de febrero del año pasado, o sea, en el 2022, ¿verdad?, perdió 3 pesos. ¿Y qué eso causó? ¿Ustedes recuerdan el lío con los fondos de pensiones? Ah, sí. Que la gente, yo recuerdo... los fondos de pensiones, lo que tenemos ahí perdemos cuando el dólar baja. Efectivamente, pero cuando sube. Sí. Porque obviamente porque mira, en aquel momento, no he chequeado este año, pero voy a hablar del año pasado, porque yo había visto bien el caso, porque alguien me llamó, me dice, caramba, me robaron de la cuenta. Ven acá, señor. O sea, me sorprende eso, vamos a ver, porque usted me dice eso. No, porque mire, yo tenía tanto el mes pasado y ahora yo tengo tanto menos, que era como 3 o 4%. Wow, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, tiene que haber un error, vaya a la superintendencia de pensión. Y ahí salió la noticia explicando que era porque se había apreciado el peso. O sea que, es decir, que con esta apreciación del peso, usted tiene menos en los fondos de pensiones. Bueno, eso también tengo que explicarlo, porque depende de cómo tú sacas la cuenta. Porque, de fin de cuentas, al final de este mes de febrero, si tú comparas tu cuenta de fondo de pensión con tu cuenta al final de enero, tú tienes 2 partes en tu cuenta. Hay una parte que está en peso. Esta parte al final del mes de febrero habrá subido un poquito más por los intereses, por lo que tú cotizaste, por lo que tu patrono también cotizó. Y la parte en dólares sigue igual, habrá subido un poquito por los intereses, pero ¿qué pasa? Que si ha bajado el dólar en peso, como tú conviertes esta parte, tú tienes menos. Que eso fue lo que pasó el año pasado, porque prácticamente todas las AFPs, con la excepción de una sola, que creo que era la AFP La Romana, que no tenía inversiones en dólares, solamente invertía en peso, las demás prácticamente un 30% de tus ahorros están colocados en dólares, lo cual no es necesariamente una mala idea. No. Solamente que, bueno, cuando sube, qué buena noticia, pero cuando baja, puede ser una mala noticia. No va a ser mucho, porque si solamente baja un peso de 56, te da un poquito más, un poquito menos de 2%. Pero sí, efectivamente, la rentabilidad de los fondos de pensiones este mes de febrero se va a ver afectada y eso lo descubrimos todos el año pasado. Sí, claro, cuando se armó todo este bochinche. Porque se fue algo, bueno, inclusive hasta llegó esa gente, inclusive incitando que haya marchas y esto, no, mira, fue una cosa, inclusive, yo recuerdo que yo les estaba diciendo a la gente, pero entonces vamos a hacer el mismo cálculo, pero con la parte en peso. Porque esos pesos que tú tienes al principio de mes, tú lo dividías entre la tasa de cambio, te daba X dólares.
Pero ahora, como ha bajado el valor del dólar, tú tienes esos pesos, representan más dólares. Entonces, tu cuenta en dólares vale menos peso, o tu cuenta en peso vale más dólares. Entonces, realmente nadie perdió nada. Ya. Los pesos están ahí, los dólares están ahí, nada más que dependiendo cómo tú quieres sacar la cuenta, en dólares o en peso, pues tú dices, bueno, yo perdí, yo gané. A fin de cuentas, tú tienes tu cantidad en peso, tu cantidad Bueno, en si dólares. tú tienes una inversión en dólar, perdiste, no por nada. En esta parte, pero la parte en peso, tú ganaste porque tus pesos valen más dólares hoy en día. Exacto. Entonces, por eso hay que ver, primero, no alarmarse. Este movimiento dice que la economía dominicana está bien valorada y creo que hemos explicado bien, mira, como siempre en economía, todas las cosas son moneda de doble cara. Hay ganadores, hay perdedores, no es una cosa drástica porque tampoco es un movimiento muy brusco. Exacto. Bueno, señores, yo creo que no hay dudas de cómo este tema ha quedado debidamente explicado. Vamos ahora, Henry, a conversar sobre la proyección de la economía. Uno lee, mira, el Fondo Monetario Internacional, The Economist, y todo lo que habla es del el annus horribilis. Es así, peor que el año pasado son las proyecciones. ¿Cómo podemos visualizar la economía? Ya vamos por el segundo mes del año en la República Dominicana y a nivel mundial. ¿Cómo tú lo ves? Así, tan pesimista también. Mira, eso es un problema. No es un economista que tú debiste haber invitado, a un brujo. Oh my God. Para poder saber, o sea, para saber el futuro. Además, que tú sabes que se acostumbra. Tú no tienes No, tú sabes que además se acostumbra a decir que el problema con los economistas es que pasan la mitad de su tiempo explicando qué es lo que va a pasar y la otra mitad porque no pasó así. Entonces, vamos a hablar de la primera mitad. ¿Qué es lo que se supone que se va a pasar? Y te digo, mira, fuera de broma, creo que algo que nos han enseñado los años 2020, 21 y 22, que a la hora de hacer proyecciones hay que tener un chin más de humildad. Sí. Porque mira, lo que sí tú puedes hacer, y en eso yo creo que sí, los economistas tienen la capacidad suficiente, es decir, mira, si acontece tal o tal cosa, eso es lo que va a pasar con la inflación, los precios, con el petróleo y eso. Eso es fácil de decir. Donde sí es más complicado es predecir los eventos. Fíjate, cuando cerró el año 2019, ¿quién caray se puede imaginar lo que iba a pasar con el COVID? De que la República Dominicana en abril, mayo, junio del 2020 iba a recibir 0 turistas. Bueno, en realidad las estadísticas del Banco Central creo que contestan a 9 que habrán entrado por esos vuelos especiales y eso, ¿no? Que venían más bien a buscar a los turistas para regresarlo a su casa, ¿no? Entonces, en el 2021, ¿quién se iba a imaginar de que por el mismo COVID íbamos a tener inflación? La gente decía, mira, imposible que haya inflación, que la inflación es porque hay mucha demanda y todo eso así, pero y si no hay ofertas así, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la economía volvió a abrirse, se activó mucho más rápidamente que la misma reapertura de las economías, de las empresas, y eso provocó un incremento de precio. Y en el 2021, ¿quién se iba a imaginar que en siglo XXI íbamos a tener una guerra que seguimos teniendo en el pleno corazón de Europa, con las consecuencias que eso ha tenido? ¿Y quién se iba a imaginar? Y todo el mundo te decía, bueno, o sea, en 3 semanas eso está resuelto, y ahorita estamos cumpliendo un año de guerra sin perspectiva. Entonces, frente a todo esto, uno se cuida. Entonces, efectivamente, de manera general, el 2023 se proyectaba como mucho más difícil que el año 2022, un poco porque la respuesta de todos los bancos centrales a nivel del mundo entero, y eso incluye por supuesto la República Dominicana, fue que frente al problema de la inflación, la respuesta usual es subir la tasa de interés, porque al subir la tasa de interés se frena la economía. ¿Por qué se frena? Porque entonces el que consume dice, wow,
me cuesta más caro pagar la tarjeta porque la tasa de interés sube. Yo no voy a comprar un apartamento porque la tasa de interés me sale más cara. De hecho, la gente que ya había comprado una casa o un motor o un carro, se la subió la cuota. O sea, mucha gente se dio cuenta el año pasado, como mensualmente, la cuota que tiene que pagar al banco o la financiera le había subido. Y lo que sube esto, pues si tú lo pagaste al banco, ya tú no lo tienes disponible para pagar el supermercado, pagar un restaurante o ir a la playa el fin de semana. Entonces, esto hace que la economía, en vez de acelerarse, se desacelera, se contrae. Entonces, la proyección era que a nivel mundial, producto de todo eso, íbamos a tener un frenazo muy marcado de la economía en el caso de la República Dominicana. ¿Eso es para este año? Para el año 2023. Por ejemplo, en el caso de la economía de Estados Unidos, que es tan importante para la República Dominicana, el crecimiento se proyectaba apenas entre 0.5 y 1%, que prácticamente una recesión en Estados Unidos. Poco a poco, y esa es la buena noticia hasta el momento del 2023, la gente está empezando a revisar un poquito hacia al alza, no mucho, pero por lo menos ya ha dejado de revisar siempre a la baja la perspectiva de crecimiento, por lo que tú llamas el annus horribilis, ¿no? Quizás no sea tan malo, e inclusive en el caso de la República Dominicana, fíjate que tradicionalmente la República Dominicana tiene un crecimiento del 5% hacia arriba, cerramos el año pasado justo un poquitín probablemente debajo del 5%, cuando tú redondeas llega al 5%. En el presupuesto que fue aprobado por el Congreso se proyectaba 4.8%. ¿Para este año? Para este año. Actualmente el pronóstico oficial que fue hecho que cada 3 meses las autoridades económicas, o sea, Banco Central, Hacienda, Economía, se sientan y leen en sus bolas de cristal y hacen sus modelos y te dicen, bueno, y revisan un poco, ¿no? las grandes orientaciones. Y entonces en noviembre revisaron este crecimiento esperando 4.5. Yo apostaría a que llegamos a 5. Es una apuesta, ya no una cuestión ya de economista ni de brujo, ya más bien de la banca, ¿no? El instinto. El instinto, yo pensaría que si modifican, voy a ser prudente, si modifican su proyección, sería probablemente hacia un poquitín arriba. ¿Podríamos terminar con 5 quizás al año? Nadie sabe. Sí, eso es posible, especialmente si la caída de Estados Unidos no es tan alta. Fuerte como se dijo. Ahora, tú recuerdas que yo dije, las noticias económicas son monedas de doble cara. Sí. La buena noticia es que si hay más crecimiento, hay más empleo, la inflación va a seguir disminuyendo, la tasa de interés pudiese empezar a bajar, que es una muy buena señal. A partir de mitad del año, eso yo pienso que eso es factible, pero si se reanima la economía, y eso es una buena señal de que si se confirma la reanimación de la economía, los precios del petróleo van a subir. Entonces, ¿qué es mejor para la economía dominicana? No le va a gustar a la gente lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Pero yo creo que le conviene más al país que le vaya bien a la economía mundial y que el petróleo esté un poquito caro, como lo es ahora, a que se caiga el precio del petróleo, porque si se cae el precio del petróleo quiere decir que la economía se cayó. Y recordamos, o sea, con el COVID inclusive el petróleo hasta llegó a negativo, lo estaban regalando, no lo estaban regalando, mira, te pagaban para que te lo llevaras, o sea, algo increíble, ¿no? Entonces, pienso que en la medida en la cual efectivamente vamos a ver que los precios del petróleo no están bajando, ¿qué es lo que está pasando? Es porque ya la economía china se está abriendo, si la economía china se está reabriendo, yo creo que hay buena esperanza de que la economía global esté mejor de lo que se pensaba este año, y eso es bueno para la República Dominicana, porque vamos a tener más turistas, vamos a tener más inversión, vamos a tener más exportaciones de zona franca, va a haber más remesas, porque si la economía de Estados Unidos no está tan grave, entonces los dominicanos allá van a tener más posibilidad de mandar dinero acá. Y tú sabes que esto es también un año preelectoral. Sí, Henry, la economía ha crecido. Bien, los números del Banco Central son bellísimos,
porque en medio de una crisis la economía se ha mantenido, la macroeconomía, y no es un invento porque lo estamos viendo. Sí. Hay estabilidad de precios, hay el precio... Bueno, estabilidad de precios hacia arriba, o sea, los pero precios... no hay un tema desproporcionado, como el mismo peso. Bueno, sí y no. Bueno. Porque mira, tú tomas la inflación acumulada los últimos 2 años. ¿Por qué digo eso? Porque es el parámetro que hay que ver con relación al tema del aumento salarial. Ya, exacto. Porque cada 2 años... La inflación acumulada en los últimos 2 años, ¿de cuánto es? Ya está entre 16 y 17%. Tú ves que no es... Eso es mucho. No es menos, es mucho, pero eso no es nada. Porque si tú tomas el rubro de alimentos, que es el más sensible para la gente, sí, ahí tú estás entre 22 y 23%. En los alimentos, en la inflación acumulada durante 2 años. Sí. Sí, ese es el grupo que más ha subido, es lo que ha sentido la gente. Sí, es muy lo que bien. Es lo que ha sentido la gente, definitivamente. Sí, entonces yo te tengo 2 preguntas ahí. Una es, independientemente de que el Banco Central, la cifra, el Banco Central no, el gobierno, el equipo económico, hable de la estabilidad macroeconómica, de lo bien que va nuestra economía, de cómo han crecido las zonas francas, de cómo ha crecido el turismo, de la estabilidad, de las inversiones que han llegado. La realidad de la economía personal de cada ciudadano es que ha empeorado. Sí, y es porque efectivamente el dinero ya no rinde. Porque si tú tienes el mismo salario que hace 2 años y que los precios han subido 20%, si ya hace 2 años tú estabas, mira, tratando de salir con el dinero que tú tenías y tú comprabas con el dinero que tú tenías, si tú tienes la misma cantidad de dinero y todo cuesta más caro, o bien tú logras que alguien te preste más dinero, pero no necesariamente esa es la mejor solución. Entonces tú terminas comprando menos producto o tú compras otros productos más económicos. Y ambas cosas están pasando y eso tú lo ves en la calle. Por eso tú ves que al final del año pasado, en el último trimestre del año, se ha frenado mucho el consumo. Tú ves rubros como por ejemplo, mira, la manufactura local, ¿de acuerdo? Con los mismos datos del Banco Central. Sí. Por eso, mira, la gente dice, no, que mira, aprendan a leer las cifras. Usted se va a dar cuenta, mira, el Banco Central dijo que un sector tan vital como la industria local se había caído un 3 punto algo, la construcción estuvo en negativo. Entonces, la gente ve que efectivamente, mira, todo está más caro, por eso hay tanta presión, que es un tema central para este año, tema del incremento salarial. Y a nivel de empleo, dependiendo dónde tú estás, cómo tú estás, tu nivel de formación, tú has tenido más o menos facilidad para regresar al trabajo después del COVID. Pero, si está muy bien el turismo, está muy bien si tú estás en la zona turística. Pero si tú estás... el renglón de medios de comunicación. Sí, ahora, no necesariamente geográficamente. Por ejemplo, yo te iba a decir algo, por ejemplo, en Asua, que si hay gente que nos escucha, seguramente, pues hay gente que está en la agricultura, que su demanda ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque venden al sector turismo. De hecho, fíjate, ¿por qué han subido tanto frutas y vegetales en el último trimestre del año? Sí. Es culpa del turismo. Por la demanda. Claro, o sea, fue una buena noticia, sí, claro, que hayamos recuperado los turistas, pero nuevamente, la moneda que tiene dos lados, 2 caras, ¿cuál ha sido el impacto? Que por la misma cantidad de producto que había disponible, como hubo mayor demanda por el lado del sector turístico, porque esos turistas comen, sí, sí, y comen de todo. Y lo bueno es que un caso único en el Caribe, prácticamente el 90% de lo que consumen los turistas se produce aquí en República Dominicana. Lo cual quiere decir que entonces cuando se muestran las cifras de exportaciones, no estamos mostrando completamente las cifras, porque lo que vende el agricultor, la cooperativa de Asua a los hoteles es una exportación, porque eso realmente lo vienen a consumir gente que no vive en la República Dominicana. Entonces, como una exportación, aunque no esté contabilizado como exportación. Entonces, dependiendo de dónde tú has estado,
te ha afectado más o menos esto. Hay sectores, el problema el año pasado fuerte fue el sector de la construcción. Y ahí efectivamente el sector de la construcción moviliza mucha gente. Yo sé que, y es cierto, mucha gente en el sector informal, mucha gente va a decir sí, pero no emplean dominicanos. Es cierto, se emplean muchos haitianos, pero no solamente haitianos trabajan en la construcción. Y ahí el costo elevado de los materiales de construcción, que eso todavía es el caso a nivel internacional y a nivel local. Y dos, la tasa de interés ha afectado. Por eso fue que las autoridades, no se sorprendan, la razón por la cual en enero anunciaron que iban a crear una facilidad de financiamiento. Por eso para te eso. iba a preguntar esa parte. Entonces, si por un lado el Banco Central, las autoridades monetarias tienen una política de subir la tasa de interés como para presionar y bajar la inflación, y por otro lado ponen en el mercado más de 21 mil millones de pesos para activar la economía, y eso no podría quizás, por lo menos, quizás si no dispara la inflación, por lo menos frena el enfoque o el objetivo de bajarla. Muy interesante tu acotación. En teoría tienes razón. Que pudiera ser como cacofónico, de que de un lado tú buscas frenar, en otro caso tú logras incentivar. Creo que eso quiere decir quizás de que, volviendo al tema del cilantro, es bueno el cilantro, pero no tanto, que quizás el impacto sobre la economía fue un poco peor de lo que se imaginaba, y que la medida de haber subido la tasa de interés, que eso toma su tiempo para tener un impacto, que no es inmediato, no es como prender o apagar la luz. Toma su tiempo, un poco como, mira, la misma diferencia como, mira, prender, apagar la luz del bombillo, o prender y apagar la planta eléctrica, que entonces que toma su tiempo como para subir piso por piso, como que llega un poco de... Es un poquito eso, ¿no? Hay un efecto demorado. La dinámica diferente. La dinámica un poquito diferente, y entonces llegó un momento que yo creo que se frenó mucho. De hecho, tú ves que en los últimos 3 meses lo que ha dicho el Banco Central es que la tasa de interés llegó donde querían que llegara, que como es un poco temprano para empezar a bajar la tasa de interés, y bajar la tasa de interés lo mismo va a tener un impacto demorado para tener una respuesta más rápida en un sector que además te moviliza a otros sectores, que el sector, la construcción tiene un efecto multiplicador, el comercio, la ferretería, el transporte, la comida que se vende para los obreros de la obra, en fin, y que llega a todo el país si no son mega obras. Entonces, creo que fue la razón por la cual decidieron de manera muy correcta, sí, mira, vamos a mandar dinero en esas tuberías, porque ahí el impacto puede ser relativamente rápido. Y te voy a decir una cosa, yo no tengo cifras, y no es solamente de numeritos que sirven, o sea, yo creo que hay que ver la observación y esto. Cuando yo voy a la calle, yo miro lo que pasa, cuando voy al supermercado, yo veo lo que hay en los carritos, y especialmente lo que ya no hay en los carritos del supermercado. Se ve que la construcción ya empezó a despertar. Yo veo, por ejemplo, los sitios donde yo paso en la calle, había obras que desde diciembre estaban como media paralizadas, ya de nuevo se ve que hay movimiento. Eso es bueno, eso va a movilizar la economía, y eso no tiene por qué estar afectando el tema de los alimentos, por ejemplo. De los precios. Para que bajen los alimentos, necesitamos, que es ahí donde las autoridades tienen que pensar que lo que se ha hecho para la construcción no hay que limitarlo a la construcción. Yo creo que hay que garantizar más producción en el campo, porque necesitamos tener más alimento más barato, porque el turismo, vamos a asumir que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Eso es buena noticia, pero hay que motivarla, impulsar la producción. Y lo otro que yo esperaría del señor presidente, el 27, pienso que si quiere ayudar, al tema salarial. Bueno, el tema salarial no puede ser un decreto, tiene que ser, es complicado, es absolutamente necesario, pero la gente también reconoce que para las empresas más chiquitas
a ser muy difícil costearlo. Y lo peor que pudiera pasar es tratar de hacer un aumento tan grande que se termine pagando con despidos, que ahí sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pienso que desde el Estado se debería contemplar lo siguiente. Entonces, aquí hay una serie de alimentos de la canasta básica. Azúcar, el café. Los huevos. Los huevos no. Porque no la tienen, margarina, aceite, el aceite. cachú, Sí. que pagan ITEVIS. Lo que pagan ITEVIS. Sí. Entonces, pienso que pudiera ser atinado identificar algunos elementos de esta canasta básica, de alimentos y quizás algunos productos de higiene, ¿no? Para que temporalmente, ojalá definitivamente, bajarle o eliminarle el ITEVIS. Porque eso inmediatamente significaría un alivio en los precios, bajaría la inflación directamente y eso sería mucho más eficiente que lo del arancel cero que se hizo. ¿Pero eso no se sintió? No, eso se dijo desde el principio. Yo creo que estaba lleno de buenas intenciones, sí, pero tú tienes que asegurarte que eso le llegue al consumidor final. Tú baja el ITEVIS, eso es automático, la gente lo va a ver, inclusive... Pero eso es una de las principales fuentes de recaudación del gobierno, el ITEVIS. Sí lo es, pero tú estás hablando de algunos alimentos, tú no estás hablando de lo general, de lo grueso. todo. Y te voy a decir una cosa, yo estoy seguro que todo es dinámica, la economía es dinámica. Al bajar el precio de esos alimentos, la gente va a tener mayor disponibilidad, va a poder entonces comprar otras cosas que no podía comprar. Entonces se va a animar la economía y con esto, pues, el ITEVIS que tú no cobraste esos alimentos, lo vas a tener cobrando con otras cosas que hoy en día no se están comprando por los alimentos. Entonces yo creo que hasta puede servir. Y te voy a decir una cosa, políticamente no será una mala jugada, ¿eh? No. Imagínate, habría yo creo que habría ganancia política en eso. O sea, yo no sé nada, o sea, yo no sé de política, pero yo asumo que, mira, un presidente que logre bajar los precios de la comida, porque, mira, yo voy a bajar el ITEVIS, el ITEVIS soy yo. El ITEVIS yo voy a pedir al Congreso que apruebe la ley para bajar esto. No, y ningún político se puede oponer porque le quita punto a que quiten el ITEVIS, tienen que apoyarlo. Tú tienes toda la razón. Entonces, pienso que esto, combinado con el tema del aumento salarial de manera inteligente, probablemente habría que hacerlo como se hizo la vez pasada, en dos partes, para entonces que sea más fácil de llevar para las empresas, porque mira, la empresa, el empresario, el patrono no es el enemigo. Entonces, mucho menos las soluciones que tú planteas para ya la gente asalariada, esa clase trabajadora, sería quitar el ITEVIS y una mejora salarial. Eso podría compensar un poco, 22%. No, definitivamente. De por eso te digo, para mí, o sea, y yo sé que ahí los amigos empresarios me van a odiar con lo que voy a decir, pero es impensable un incremento salarial inferior al 20%. Por el mismo tema ahora, si este 20 es 10 ahora y 10 en enero, pues bien, que así sea. Y la gente tiene entonces la perspectiva de cómo van las cosas, pero es muy difícil. Ahora, lo que habría de pensar, pero ahí no tengo la respuesta ahora, pero a veces hay que pensar fuera del cajón, ¿no? Buscar ideas frente a las situaciones que tenemos, ¿no? Buscar la forma de que una parte de este incremento salarial no vaya a significar multiplicación de costo para la empresa, porque tú sabes que despidos. el tema, porque cuando tú incrementas el salario, te cuesta más la seguridad social, te tiene que hacer el tema de las cesantías se te multiplica porque es un efecto bola de nieve. Entonces habría de buscar quizás la forma, ¿por qué no?, de que una parte de este incremento sea a través, qué sé yo, de quizás un mes 14. El salario de Navidad, que puede ser una parte que se pague quizás en el momento del regreso a clase, que es tan necesario para... Entonces, busquemos la forma. Es inevitable, es indispensable aumentarle el salario a la gente. Hay que ver cómo bajarle el costo de algunas cosas, apoyar la producción nacional y
eventualmente ver el tema del ITEVIS. Creo que hay espacio y por lo menos, mira, vale la pena chequearlo. Gracias, Henry. Esto ha sido, señor, una cátedra. No fui por una pausa, nos volamos 2 pausas hoy, pero que esto está demasiado bueno, Henry. Gracias por venir. No, gracias por la invitación, y todavía yo creo que tenemos que sentirnos optimistas. Mira, la situación está yo sé que es difícil para mucha gente, pero está mucho peor en muchos sitios. Sí, muchísimas gracias, Henry Hebrard. Nosotros nos vemos mañana. Buenas noches y buena suerte.